La falla siempre estuvo aquí. Esther Puentes, ustedes nunca aprendieron a escuchar. Nadie en esa sala pudo ocultar la sonrisa cuando Rosa Cienfuegos se inclinó sobre la máquina y presionó su oreja contra el metal frío. Era una imagen difícil de tomar en serio. Una mujer de 54 años con el overol azul desgastado, las manos ásperas y manchadas de aceite hasta las uñas, el cabello gris recogido de cualquier manera en una coleta que se deshacía por los lados. Al lado de ella, el doctor Aurelio Vargas, con su traje gris de 3 piezas, sus zapatos italianos que jamás habían pisado un taller mecánico, y su maletín de cuero fino que costaba más que la camioneta de Rosa, cruzó los brazos sobre el pecho y soltó un sonido entre la tos y la risa. No lo pudo evitar. Era genuino. Sus dos colegas, el ingeniero Sebastián Castellanos y la ingeniera Patricia Mendoza, hicieron lo mismo desde el otro lado de la máquina. Castellanos se giró hacia el gerente de la planta y levantó las cejas como diciéndole sin palabras: ¿En serio nos hiciste esperar por esto? Patricia Mendoza no dijo nada, pero su expresión decía exactamente lo mismo. Don Ernesto Fuentes, el gerente de la Textilera del Norte, no sonrió. Él estaba demasiado desesperado para sonreír. Miraba a Rosa con una mezcla de vergüenza y esperanza que no sabía cómo sostener al mismo tiempo. Le había prometido a los expertos que nadie interferiría con su trabajo. Y ahora había una mujer con herramientas prestadas escuchando la máquina con la oreja pegada al acero, como si fuera un médico rural escuchando un corazón con estetoscopio de madera. Pero Rosa no escuchaba las burlas. Rosa escuchaba la máquina, y la máquina le estaba hablando. Para entender lo que pasó en esa planta industrial durante las 48 horas más tensas de su historia, hay que retroceder exactamente 4 días. Hay que volver al martes por la mañana, cuando los turnos de la noche todavía no habían terminado, y el sol apenas empezaba a calentar el techo metálico de la nave principal de producción. Hay que volver al momento exacto en que la bestia se detuvo. Así le llamaban los trabajadores de la Textilera del Norte, la bestia. Era el compresor central de la planta, una máquina de fabricación alemana con casi 40 años de antigüedad que ocupaba una habitación entera y que generaba la presión hidráulica que hacía funcionar el 90% de los equipos del complejo. Sin la bestia, la textilera era solo un edificio vacío con telas a medio terminar colgando de los rodillos. Y la bestia, ese martes por la mañana, había lanzado un chiflido metálico que hizo que 3 trabajadores salieran corriendo, había escupido una nube de aceite negro por la válvula de alivio y luego se había quedado completamente inmóvil. Tenía 27 años y llevaba 4 trabajando como técnico de mantenimiento en la planta. Era el tipo de empleado que llegaba antes de tiempo y se quedaba después de la hora, que conocía cada tornillo de cada máquina con un cariño que a veces asustaba a sus compañeros. Cuando escuchó el chirrido desde el otro lado de la nave, soltó lo que tenía en las manos y corrió. Cuando vio el estado de la bestia, palideció. Don Ernesto llegó 10 minutos después y la expresión de Rodrigo fue suficiente para que el gerente entendiera la magnitud del problema antes de que nadie dijera una sola palabra. La Textilera del Norte tenía un pedido pendiente con una cadena de distribución europea, 8 contenedores de tela industrial, fecha de entrega en 21 días, contrato firmado con penalización por retraso. Si la bestia no funcionaba, ese pedido no se entregaba. Y si ese pedido no se entregaba, las penalidades podrían hundir a la empresa. Don Ernesto hizo lo que cualquier gerente en su posición hubiera hecho, llamó a los mejores. El doctor Aurelio Vargas era el director técnico de Ingeniería Avanzada del Norte, la empresa consultora más reconocida del sector industrial en toda la región. 22 años de experiencia, más de 150 diagnósticos de maquinaria pesada, citado en 3 revistas especializadas. Tarifa por hora que hacía que don Ernesto tragara saliva cada vez que pensaba en ella. Pero en una situación como esa, uno no discute el precio. Uno llama a los mejores y confía. Vargas llegó al día siguiente con Castellanos y Mendoza. Traían maletas de equipos de diagnóstico que parecían sacadas de una película de ciencia ficción, escáneres ultrasónicos, sensores de vibración inalámbricos, software de análisis espectral que podía detectar anomalías en metales sometidos a presión extrema. El tipo de tecnología que hace que cualquier problema parezca resoluble. Trabajaron durante 16 horas seguidas. Don Ernesto los esperó.
Rodrigo los esperó. Los trabajadores del turno que debería estar produciendo los esperaron en silencio en el patio de la planta, fumando o tomando café de vasos de unicel, mirando de vez en cuando las puertas cerradas de la sala de la máquina como si al mirarlas pudieran entender lo que pasaba adentro. Cuando Vargas salió, lo hizo con la seguridad tranquila de alguien que ha entregado malas noticias tantas veces que ya no le pesan. Se quitó los guantes de látex con un gesto preciso, los dobló y los metió en el bolsillo lateral del maletín, y miró a don Ernesto con algo parecido a la lástima. Pérdida total, dijo. El compresor había sufrido una falla catastrófica en el sistema de lubricación que había generado fricción excesiva en el eje principal. El desgaste era irreversible. Los 3 sistemas de diagnóstico que habían utilizado coincidían en el mismo punto. La máquina no tenía reparación viable. Reemplazar los componentes dañados, en el supuesto de que pudieran conseguirse piezas para un modelo tan antiguo, costaría casi lo mismo que una máquina nueva y no garantizaría durabilidad. La recomendación profesional era sustitución total. Un compresor de capacidad equivalente podía conseguirse en 3 meses. El costo aproximado, $1.900.000. Don Ernesto escuchó todo eso de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda en el pasillo metálico frente a la sala de máquinas. Cuando Vargas terminó, el gerente asintió despacio. Le preguntó si podía pedirle el informe por escrito para esa noche. Vargas dijo que sí, que su asistente lo enviaría antes de las 10. Luego se despidió con un apretón de manos y se fue. Don Ernesto se quedó solo en el pasillo durante un momento largo. Luego se giró y vio a Rodrigo apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. ¿Tú qué opinas?, le preguntó don Ernesto. Rodrigo levantó la vista, dudó. Era joven, y no era su lugar contradecir a 3 ingenieros certificados con equipos de diagnóstico de última generación. Pero había algo que lo inquietaba, algo que no encajaba. El sonido que hizo antes de pararse, dijo despacio, ese chirrido al final, no sonó como una falla de lubricación. Yo he escuchado fallar máquinas por lubricación, suenan diferente. Don Ernesto lo miró fijamente. ¿Qué crees que fue entonces? Rodrigo negó con la cabeza. No lo sé, pero conozco a alguien que quizás sí lo sepa. El nombre que Rodrigo pronunció a continuación hizo que don Ernesto arrugara el ceño. Rosa Cienfuegos. No era un nombre que estuviera en ninguna base de datos de consultores certificados. No tenía página web, ni LinkedIn, ni certificaciones internacionales. Tenía un taller mecánico de 12 metros cuadrados en el kilómetro 4 de la carretera vieja que salía del pueblo, con un letrero pintado a mano que decía Cienfuegos Mecánica General y un número de teléfono con letras casi borradas por el sol. Rodrigo la conocía porque 3 años antes, cuando el sistema de enfriamiento de uno de los compresores auxiliares había fallado y el proveedor oficial había tardado 2 semanas en mandar a alguien, un trabajador veterano le había dado ese número. Rosa había llegado esa misma tarde. Había pasado 40 minutos con la máquina y la había dejado funcionando. Nunca explicó exactamente qué había hecho. Solo había cobrado su tarifa, que era una fracción de lo que habría costado el proveedor oficial, y se había ido. Don Ernesto tardó un día en llamarla. Le costaba. Tenía en la mano un informe firmado por el director técnico de la empresa consultora más reconocida de la región. Un documento que decía en términos inequívocos que la máquina estaba muerta. Llamar a una mecánica de pueblo. Después de eso se sentía como una deshonra hacia su propia inteligencia. Pero también tenía 28 empleados esperando en casa sin poder trabajar, un contrato de 8 contenedores con penalidades millonarias y una voz pequeña en algún lugar de su cabeza que sonaba exactamente como Rodrigo diciéndole que ese chirrido no encajaba. Llamó a Rosa a las 6 de la tarde del jueves. Ella llegó el viernes por la mañana. No llegó sola. La acompañaba Carmen, su aprendiz de 22 años, una muchacha delgada de trenzas negras que cargaba una caja de herramientas que parecía demasiado pesada para ella, pero que manejaba sin esfuerzo visible. Rosa cargaba otra caja más pequeña y una linterna de trabajo que ya había visto mejores días. Vestía su overol azul, las botas de cuero con refuerzo de acero en la punta y una expresión de absoluta concentración que no había cambiado desde que cruzó la puerta de la planta. Don Ernesto las recibió y las llevó directamente a la sala de máquinas. No había alcanzado a terminar la segunda oración de presentación, cuando Rosa ya estaba frente a la bestia, parada a medio metro de ella, mirándola. No la tocó, solo la miró. Eso duró varios minutos. Nadie dijo nada. Carmen conocía ese ritual y simplemente esperaba detrás. Don Ernesto no sabía qué decir.
Don Ernesto le había informado de la visita, en parte por transparencia y en parte porque el contrato que había firmado con la consultora incluía un periodo de seguimiento. Vargas entró con Castellanos. Mendoza había viajado esa mañana a otro proyecto. Cuando Vargas vio a Rosa, su expresión tardó exactamente 2 segundos en pasar de la sorpresa a la indiferencia condescendiente. Se acercó a don Ernesto y le preguntó en voz baja, aunque no lo suficientemente baja, quién era esa señora. Don Ernesto le explicó. Vargas asintió con la clase de paciencia exagerada que la gente usa cuando no quiere parecer grosera, pero en realidad está pensando que está perdiendo el tiempo. Mire, don Ernesto, con todo el respeto, nosotros hemos corrido diagnósticos con 3 sistemas diferentes. Los resultados son concluyentes. Si quiere usted contratar a un tercero para una segunda opinión, es su derecho absolutamente legítimo, pero le recomendaría que ese tercero tuviera al menos una certificación básica en compresores industriales de alta presión, por respeto a usted y al proceso. Don Ernesto no respondió. Miraba a Rosa. Rosa había dejado de mirar la máquina. Ahora la estaba tocando, con las yemas de los dedos, despacio, como si estuviera leyendo algo en braille sobre la superficie del metal. Pasó las manos por la carcasa lateral, luego por la zona de las válvulas, luego por la parte trasera donde las conexiones hidráulicas emergían como raíces metálicas. Y entonces hizo lo que provocó las sonrisas que abrieron esta historia. Se inclinó, apoyó la oreja contra el acero y cerró los ojos. Castellanos lanzó un comentario en voz baja que provocó una sonrisa de Vargas. Don Ernesto los miró. No eran palabras que pudiera ignorar fácilmente, pero las ignoró de todas formas. Porque Rosa seguía con los ojos cerrados y la oreja pegada a la máquina, y en su cara había algo que don Ernesto no sabía cómo describir. No era concentración exactamente. Era algo más profundo que eso. Era el gesto de alguien que está escuchando una conversación en un idioma que solo ella entiende. Carmen esperaba de pie sin decir nada, con la caja de herramientas apoyada en el suelo. Pasaron 3 minutos. Luego 4. Vargas dejó de sonreír y empezó a mirar el reloj. Castellanos se recostó contra la pared con los brazos cruzados. Don Ernesto no se movió. Rosa se incorporó. Abrió los ojos. Miró la máquina durante 3 segundos más. Y entonces dijo la primera cosa que había dicho desde que entró a esa sala. ¿Cuántos años tiene esta máquina? Vargas respondió antes que nadie. 42 años, dijo con un tono que dejaba claro que esa era precisamente la razón por la cual estaba muerta. Rosa no lo miró. Le preguntó a don Ernesto, ¿tiene los registros de mantenimiento desde el inicio? Don Ernesto dijo que los registros de los últimos 15 años estaban digitalizados. Los anteriores estaban en papel, en el archivo histórico de la planta. Rosa asintió. Luego miró a Vargas por primera vez desde que él había entrado a la sala. Lo miró directamente, sin hostilidad y sin miedo, de la manera en que la gente mira cuando no necesita impresionar a nadie. ¿Qué modelo exacto es?, preguntó. Vargas tardó un segundo, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa por ser demasiado simple. Consultó sus notas y dijo el nombre, Druckmann Serie 7 modelo Checo 30S, fabricación 1903. Rosa no dijo nada. Pero algo en su expresión cambió de una manera tan sutil que solo Carmen lo notó. La aprendiz la conocía lo suficiente para saber que esa expresión significaba exactamente una cosa, que Rosa ya sabía algo que el resto de la sala todavía no sabía. Pero eso, en ese momento, era imposible para cualquiera de los presentes entenderlo, porque lo que nadie en esa sala sabía era lo que Rosa cargaba en el fondo de la caja pequeña que había traído consigo. Lo que nadie sabía era la historia detrás de esa caja. Lo que nadie sabía era que el apellido Cienfuegos no era solo un apellido de mecánica de pueblo. Ernesto Cienfuegos, el padre de Rosa, había trabajado durante 31 años como ingeniero en la empresa distribuidora latinoamericana de Druckmann, la marca alemana que fabricaba los compresores más utilizados en la industria textil del continente durante los años 70 y 80. No era un ingeniero famoso. No había publicado artículos. No había dado conferencias. Pero había pasado 3 décadas abriendo, reparando, ajustando y documentando cada modelo de esa línea de compresores con una obsesión tranquila que sus colegas a veces encontraban excesiva. Cuando la empresa cerró su división latinoamericana en 2001, Ernesto Cienfuegos se llevó a casa algo que nadie más quiso. Las cajas con los manuales técnicos originales, los planos de fábrica, los reportes de fallas documentadas a lo largo de los años. Todo en papel, todo en alemán, con anotaciones manuscritas en español que él mismo había hecho. Nadie más los quería porque en 2001 ya existían versiones digitalizadas de todo lo esencial. Los planos originales de fábrica parecían reliquias inútiles. Ernesto murió en 2017. Le dejó a Rosa su taller, su caja de herramientas y las cajas de documentos.
Rosa había pasado 2 años organizándolos, traduciéndolos donde hacía falta con la ayuda de un diccionario técnico alemán-español que su padre también había guardado y catalogándolos en carpetas por modelo y año. Era su manera de estar cerca de él. Y en esos 2 años había aprendido cosas sobre aquellas máquinas que no estaban en ningún manual moderno, porque nunca habían sido digitalizadas. Una de esas cosas era sobre el Druckmann Serie 7, modelo 8080 Los modelos de esa serie fabricados entre 1951 y 1956 tenían una particularidad en el diseño del sistema de cámara de refrigeración, que el Departamento de Ingeniería de Druckmann había reconocido internamente como un defecto menor. La válvula de bypass secundaria, la que activaba el enfriamiento de emergencia cuando la temperatura del eje principal superaba ciertos umbrales, tenía una soldadura de punto en la junta número 4, que con el tiempo y la expansión térmica repetida desarrollaba microfracturas invisibles al ojo humano. Esas microfracturas no afectaban el rendimiento de la máquina durante años, décadas incluso, porque la válvula de bypass secundaria solo se activaba en condiciones de sobrecarga extrema. Pero cuando se activaba y la junta 4 había acumulado suficiente daño, la válvula no cerraba del todo después del ciclo de emergencia. Dejaba escapar una cantidad mínima de presión. Eso generaba una lectura errónea en el sistema de lubricación. El sistema interpretaba esa pérdida de presión como un consumo excesivo de lubricante y compensaba bombeando más aceite del necesario. Con el tiempo, ese exceso de aceite alcanzaba el eje principal y generaba exactamente los síntomas que los diagnósticos modernos identificaban como falla catastrófica de lubricación. No era una falla de lubricación, era la junta 4 de la válvula de bypass secundaria. Y los diagnósticos modernos no la detectaban, porque los parámetros de sus algoritmos estaban calibrados para maquinaria fabricada a partir de los años 90. El modelo 8030 AGA era de 1903. Sus especificaciones originales de tolerancia en la válvula de bypass secundaria eran distintas a los estándares posteriores. El software simplemente no buscaba allí. Rosa sabía todo esto porque lo había leído en las anotaciones manuscritas de su padre, en una hoja amarillenta dentro de la carpeta del Serie 7, escrita con su letra apretada y ordenada. Atención, junta 4 VAP secundaria. Defecto de fábrica conocido en modelos 8186, microfractura por fatiga térmica. Produce síntoma falso de falla de lubricación. Solución, reemplazo de junta y calibración manual del bypass. Coste estimado de pieza mínimo. Tiempo de reparación estimado 6 a 8 horas. Pero en ese momento, de pie en la sala de máquinas de la Textilera del Norte, Rosa no dijo nada de eso. No todavía. Pidió acceso al panel trasero de la máquina. Vargas intervino de inmediato. Señor Fuentes, intervino con esa paciencia cuidadosa de quien ya ha decidido que algo es una pérdida de tiempo, pero quiere ser diplomático al decirlo. Mis colegas y yo llevamos 2 días trabajando con protocolos de diagnóstico certificados. Si alguien va a intervenir físicamente en la máquina sin el respaldo de un análisis previo apropiado, existe el riesgo de comprometer cualquier reclamación futura ante el fabricante o el asegurador. Don Ernesto miró a Vargas. Luego miró a Rosa. Luego miró a Rodrigo, que estaba en el marco de la puerta con los brazos cruzados y una expresión que no decía nada, pero que decía todo. «Ábranle el panel», dijo don Ernesto. Rodrigo lo abrió con una llave inglesa en menos de 2 minutos. El panel trasero del Druckmann 870E era una placa de acero de 70 centímetros por 90 que cubría el sistema de válvulas secundarias. Cuando cayó, el interior quedó expuesto con su laberinto de tubos, conectores y válvulas metálicas que a cualquier persona sin entrenamiento le habría parecido un caos incomprensible. Para Rosa era un mapa conocido. Se arrodilló. Sacó su linterna. La enfocó hacia el fondo del compartimento, donde las tuberías se juntaban en un nodo central antes de dividirse hacia los diferentes sistemas de la máquina. Buscaba algo específico, y tardó exactamente 4 minutos con 30 segundos en encontrarlo. La junta número 4 de la válvula de bypass secundaria era un anillo de metal sellado con una aleación especial diseñada para resistir presión y temperatura. Tenía el diámetro aproximado de una moneda grande, y en su superficie, a la altura de las 9 del reloj, si uno la imaginaba como una esfera, había una línea, una grieta, tan fina que a primera vista parecía una raya de suciedad acumulada. Pero cuando Rosa la tocó con la punta de un destornillador de precisión, sintió lo que llevaba 4 días buscando. La resistencia no era uniforme. La junta estaba rota por dentro. Se incorporó despacio, se limpió las manos en el overol y se volvió hacia Vargas. «¿La junta 4?» dijo simplemente. «Bypass secundario». Vargas no respondió de inmediato.
Miraba hacia el interior del compartimento sin saber exactamente dónde mirar. Castellanos se acercó, sacó su teléfono e iluminó el interior. También miraba. Pero ninguno de los dos sabía lo que buscaba con precisión, porque ninguno de los dos había leído las anotaciones manuscritas de Ernesto Cienfuegos en una carpeta amarillenta del archivo de una empresa que ya no existía. Eso no es una falla catastrófica, continuó Rosa. Su voz era completamente plana. Sin triunfo, sin provocación. Era la voz de alguien que describe lo que ve. La falla está en la junta 4. El bypass no cierra completo después de un ciclo de emergencia. Genera lectura falsa en el sistema de lubricación. Todo lo que sus diagnósticos identificaron como falla de eje es consecuencia de eso. El eje está bien. Silencio. Vargas encontró su voz antes que Castellanos. Con todo el respeto, señora. Nuestros 3 sistemas de diagnóstico son los más avanzados disponibles en el mercado, y todos coincidieron en una falla de eje primario irreversible. Lo que usted está sugiriendo implicaría que esos 3 sistemas fallaron simultáneamente en su análisis, lo cual estadísticamente es, la probabilidad de error no es 0, lo interrumpió Rosa, y sus sistemas están calibrados para modelos post-90. Este es un 80-30 IS de 1903. Las especificaciones de tolerancia de la válvula de bypass secundaria en este modelo son distintas a los estándares actuales. Sus algoritmos no buscaron allí porque sus algoritmos no saben que tienen que buscar allí. Hubo un silencio diferente esta vez, no el silencio de la burla contenida. Era el silencio de cuando algo que alguien ha dicho necesita ser procesado antes de poder ser respondido. Don Ernesto habló desde detrás de todos. ¿Se puede reparar? Rosa asintió. Necesito la junta de reemplazo. Es una pieza estándar de fontanería industrial de alta presión, no es específica de Druckmann. Cualquier proveedor de repuestos industriales debería tenerla. Y calibración manual del bypass una vez instalada. ¿Cuánto tiempo? 6 horas si la pieza llega hoy. Don Ernesto se volvió hacia Rodrigo. Rodrigo ya tenía el teléfono en la mano. Vargas dio un paso hacia don Ernesto. La expresión de paciencia diplomática había desaparecido, y en su lugar había algo más difícil de nombrar. Señor Fuentes, le pido que comprenda que si permite esta intervención sin respaldo técnico certificado y la máquina sufre daños adicionales, cualquier cobertura de seguro quedará comprometida. Yo tengo una responsabilidad profesional de advertirle. Don Ernesto lo miró durante un momento largo. Era un hombre de casi 60 años que había pasado su vida adulta tomando decisiones en situaciones donde no había opciones perfectas. Sabía cuando alguien le estaba dando un argumento técnico y cuando alguien le estaba dando una razón para no hacer algo. Lo que Vargas acababa de decir sonaba al segundo tipo. Gracias por su advertencia, dijo finalmente. Voy a proceder. La pieza llegó en 2 horas. Era una junta de acero de alta presión de manufactura estándar que Rodrigo consiguió en un proveedor a 30 kilómetros de allí por $287 más el flete urgente. Rosa trabajó con Carmen durante las siguientes 5 horas y 40 minutos. No pidió ayuda. No permitió que nadie interviniera en el proceso, porque la calibración manual del bypass requería una secuencia específica que no admitía interrupciones. Don Ernesto entró y salió varias veces, incapaz de quedarse completamente quieto, pero también incapaz de alejarse demasiado. Vargas y Castellanos se fueron a la primera hora. No dijeron a dónde. Dejaron sus cajas de equipos amontonadas en una esquina de la sala como un comentario silencioso sobre lo que pensaban de todo el proceso. Pero eso no era lo más sorprendente. Lo más sorprendente llegaría después. Cuando Rosa terminó la calibración y le dio a Rodrigo la señal de que podía intentar el arranque, en la sala solo había 4 personas: Rosa, Carmen, Rodrigo y don Ernesto. Era casi las 6 de la tarde. La luz del exterior que entraba por las ventanas altas de la nave ya tenía el color anaranjado del final de la tarde. Rodrigo fue a la consola de arranque. Miró a Rosa. Ella asintió. El Druckmann OT430-80 tardó 12 segundos en despertar. 12 segundos de silencio mecánico en los que cada persona en esa sala sostuvo la respiración de una manera diferente. Y luego el sonido empezó. No el chirrido de 4 días antes.
no la agonía metálica de una máquina rompiendo. Era el sonido grave y constante de un motor que funciona. El sonido de algo vivo haciendo lo que fue construido para hacer. Rodrigo se giró hacia Rosa con los ojos brillantes. No fue capaz de decir nada. Don Ernesto se apoyó contra la pared y exhaló. Carmen sonrió. Rosa no sonrió. Solo escuchó la máquina durante unos segundos más, con esa atención total que era su forma de relacionarse con todo lo mecánico. Luego asintió una sola vez, como confirmando algo que ya sabía, y empezó a recoger sus herramientas. Fue mientras recogía sus herramientas cuando don Ernesto le hizo la pregunta que llevaba horas en su cabeza. ¿Cómo sabías dónde buscar? No es una pregunta de esas que uno hace por cortesía, era genuina. Rosa cerró su caja pequeña antes de responder. Mi padre trabajó con estas máquinas durante 30 años. Me las enseñó desde niña. Cuando cerró la empresa donde trabajaba, se trajo todos los archivos. Yo los leí. Había una nota sobre este modelo específico. Una falla de fábrica conocida que nunca se publicó, porque en esa época no había redes sociales ni bases de datos globales. Si no trabajabas con esa máquina y no conocías a alguien que sí lo hubiera hecho, simplemente no lo sabías. ¿Y los expertos? Rosa lo miró. Sus sistemas buscan lo que están programados para buscar. Una falla de un modelo de 1963, documentada en papel en los archivos de una empresa que cerró hace 23 años, no estaba en su base de datos. Don Ernesto asintió despacio. ¿Y por qué no dijiste nada de esto desde el principio? Rosa levantó su caja. Porque primero necesitaba confirmar que la junta era el problema y no algo más. No quería decir algo si no estaba segura. El trabajo habla solo. Esa noche, don Ernesto hizo 2 llamadas. La primera fue a su equipo de producción. Todos volvían el lunes. La segunda fue más complicada. Fue a su abogado, porque mientras esperaba en la sala de máquinas esa tarde, don Ernesto había hecho algo que ninguno de los expertos esperaba que hiciera. Había revisado el contrato que había firmado con Ingeniería Avanzada del Norte. Y en ese contrato, en la cláusula 17, había una línea que en el momento de la firma había pasado por alto, porque estaba entre frases de lenguaje técnico denso. En caso de recomendación de sustitución de equipos, el contratista facilitará la conexión con proveedores certificados según su criterio técnico exclusivo. Era una cláusula de referencia comercial. Y cuando don Ernesto llamó a su abogado y luego a un contacto en el gremio industrial que conocía los movimientos del mercado, la imagen que se armó era desagradable. El proveedor de compresores que Vargas había recomendado tenía una relación contractual con la consultora, un porcentaje de cada venta referida. No era ilegal en todos los sentidos, pero tampoco era algo que un consultor ético declarara abiertamente a su cliente. Y la pregunta que don Ernesto no podía sacarse de la cabeza era cuánto de la conclusión de pérdida total había sido diagnóstico genuino y cuánto había sido conveniencia económica. Nunca tuvo una respuesta definitiva. Pero la pregunta fue suficiente para que presentara una queja formal ante el Colegio de Ingenieros de la región. Y fue suficiente para que la historia empezara a circular entre los gerentes industriales de la zona con la velocidad silenciosa con la que circulan las historias que la gente necesita escuchar, pero que nadie quiere protagonizar. El nombre de Rosa Cienfuegos empezó a aparecer en conversaciones que hasta entonces no hubieran incluido a una mecánica de pueblo con taller en el kilómetro 4 de la carretera vieja. 3 meses después de aquella tarde, Rosa había recibido 7 consultas de plantas industriales en un radio de 200 kilómetros. Había contratado a 2 mecánicos más. Había ordenado estantes nuevos para el taller y había mandado hacer un letrero nuevo. El letrero viejo que decía Cienfuegos Mecánica General fue reemplazado por uno más grande que decía exactamente lo mismo. Rosa no vio ninguna razón para cambiarlo. El trabajo, como ella misma había dicho, habla solo. Carmen, su aprendiz, le preguntó una tarde si pensaban expandirse. En abrir una oficina más grande. En contratar más gente. En profesionalizarse con certificaciones y presentaciones, y todo lo que los expertos de traje llevaban en sus maletines de cuero. Mi padre me enseñó que las máquinas no mienten, dijo finalmente. Te dicen exactamente qué les pasa si sabes escuchar. La gente, a veces, es más complicada,
Pero si haces bien tu trabajo, al final tampoco hace falta decir mucho más. Carmen anotó eso en su cuaderno. Era la clase de cosa que valía la pena recordar. La Bestia, el Druckmann Serie 7 modelo 840 de la textilera del norte, siguió funcionando durante los 4 años siguientes sin una sola interrupción. Los 8 contenedores de tela industrial se entregaron 3 días antes de la fecha límite. Don Ernesto nunca volvió a firmar un contrato sin leer la cláusula 17. Y en el kilómetro 4 de la carretera vieja, un taller mecánico con el mismo letrero de siempre abría cada mañana a las 7 en punto, con el olor a aceite y metal caliente que para Rosa Cienfuegos siempre había olido exactamente igual que el futuro. A veces el conocimiento más valioso no vive en los servidores más modernos. Vive en las carpetas amarillas de alguien que dedicó su vida entera a entender una cosa y tuvo la humildad de escribirla en papel para que alguien más pudiera encontrarla cuando fuera necesario. Y a veces la persona que puede salvar lo que todos declararon muerto no llega con credenciales enmarcadas ni con equipos de última tecnología.